Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 historias de terror ocurridas en bosques. Mi nombre es Eric Bauer, y soy biólogo especializado en fauna silvestre. Mi trabajo me ha llevado a recorrer selvas tropicales, llanuras infinitas y desiertos inhóspitos, pero nunca imaginé que terminaría aquí, en el corazón del bosque de los Alpes bávaros, intentando resolver un misterio que no tenía respuestas fáciles. Todo comenzó con una serie de informes alarmantes. Los ciervos, antaño abundantes en esta región, estaban desapareciendo. Los guardabosques locales asumieron, como era lógico, que se trataba de cazadores furtivos, esos oportunistas que ven en la naturaleza un recurso más para explotar. Sin embargo, tras meses de investigaciones, trampas encubiertas y patrullajes nocturnos, no encontraron ni un solo indicio de actividad humana. Fue entonces cuando me llamaron. Mi reputación como investigador de ecosistemas complejos me había precedido, y con ella, la esperanza de que pudiera aportar una nueva perspectiva a este desconcertante caso. Cuando acepté, no sabía que me estaba adentrando en algo más profundo que un simple problema ecológico. Ahora estoy aquí, entre los imponentes pinos y las sombras alargadas del bosque, sintiendo un aire más pesado de lo que debería ser. Hay algo en este lugar que no encaja, una ausencia palpable que no se limita a los ciervos. Es como si el bosque estuviera reteniendo un secreto, algo que aún no estoy seguro de querer descubrir. Mi equipo es modesto, una libreta para notas, una cámara para registrar hallazgos, y un detector de rastros que rara vez me deja sin respuestas. Pero este bosque parece tener reglas diferentes. Cada día me adentro más, buscando huellas, excrementos, cualquier señal de los ciervos desaparecidos, pero encuentro muy poco. Más inquietante aún, es la sensación constante de que estoy siendo observado. He pasado años estudiando depredadores, y sé reconocer cuando algo sigue tus movimientos, incluso si no puedes verlo. Aquí, en el corazón de los Alpes bávaros, esa sensación nunca desaparece. Me temo que la respuesta a este enigma no será tan sencilla como identificar a un nuevo depredador o un cambio en el hábitat. Los primeros días desde el inicio de mi investigación traté de recurrir a la lógica. Primero pensé en los lobos, esos depredadores elusivos que rara vez se dejan ver en los Alpes. Quizás una manada más numerosa de lo habitual había encontrado refugio aquí, cambiando su comportamiento por alguna razón desconocida. Basé mis observaciones en esa hipótesis, colocando cámaras trampa en senderos estratégicos y analizando cualquier huella o rastro que pudiera encontrar. Pasaron los días, y los resultados fueron decepcionantes. No había señales de que los lobos fueran los culpables. Ninguna pisada, ningún aullido nocturno, ni siquiera un fragmento de pelaje en los lugares donde debería haber actividad si estuvieran presentes. Con esa teoría descartada, dirigí mi atención a otros posibles depredadores. Los osos, aunque poco comunes en esta región, podrían haber sido responsables, aunque difícilmente habrían cazado en números suficientes para justificar la disminución abrupta de la población de ciervos. Incluso consideré a las águilas, aunque suena absurdo. Son formidables cazadoras, sí, pero no son animales de manada capaces de llevarse decenas de ciervos en un solo ataque. Otra vez, estaba en medio del bosque, rodeado por los susurros del viento y el crujido de las ramas, sin una pista sólida. Decidí abordar el problema desde un ángulo diferente. Analicé los patrones de reproducción y fertilidad de los ciervos, esperando encontrar alguna anomalía que explicara la baja en su número. Pero los datos eran normales, los nacimientos se mantenían dentro de los promedios esperados, y no había signos de enfermedades o cambios drásticos en la vegetación que afectaran su alimentación. Mis días se volvieron una rutina de preguntas sin respuestas. Salía al amanecer y regresaba al caer la noche, cargando conmigo una libreta cada vez más llena de teorías descartadas. Ya llevaba cerca de 2 meses estudiando el bosque, y el tiempo comenzaba a jugar en mi contra. Los guardabosques me lo recordaban, aunque con palabras amables: Eric, confiamos en ti, pero necesitamos resultados.
Esa noche, con la presión asfixiante y mi paciencia agotada, decidí que caminaría un poco más allá de mi zona habitual de estudio. Las cámaras trampa no habían dado resultados, y tampoco los rastros en las áreas más transitadas por los ciervos. Quizás era hora de explorar lo desconocido. Me adentré en una parte más densa del bosque, donde los árboles se agrupaban como una muralla y el suelo estaba alfombrado por un espeso manto de musgo. Todo era extrañamente silencioso, como si el bosque contuviera el aliento. La sensación de estar siendo observado era más intensa que nunca. Y entonces, lo vi. Esa noche, en medio de la oscuridad, lo vi. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Parecía un ciervo, pero no uno normal. Era enorme, mucho más grande que cualquier alce que hubiera visto en mis años de trabajo en el campo. Calculo que medía casi 4 metros, sin contar las astas que se alzaban como una corona grotesca hacia el cielo, distorsionadas y retorcidas como ramas quemadas por el fuego. Cuando me miró, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Sus ojos no eran los de un animal, ni siquiera los de un depredador. Eran pozos negros, vacíos y sin brillo, y aún así me observaban como si supieran exactamente quién era y qué hacía allí. El aire alrededor parecía volverse más denso, cargado de un olor metálico y agrio que me quemaba las fosas nasales. La criatura se acercó lentamente, dejando que la luz de la luna la revelara con mayor claridad. Su cuerpo, aunque vagamente similar al de un ciervo, estaba retorcido y deformado, como si algo hubiera intentado imitar un animal pero hubiera fallado en los detalles. Su piel, si es que se le podía llamar así, parecía más una corteza agrietada y cubierta de llagas supurantes. De cada grieta, un líquido oscuro y viscoso goteaba al suelo, pero no producía sonido al tocar el musgo. Cuando se movía, sus extremidades parecían flexionarse en direcciones imposibles y sus astas parecían vibrar, como si algo dentro de ellas estuviera vivo y luchando por escapar. Pero lo peor era su boca, una hendidura que se extendía demasiado hacia los lados, y cuando la abrió, no había dientes, solo una negrura infinita que parecía succionar la misma luz de la luna. Intenté moverme, hacer algo, pero mi cuerpo estaba congelado. La criatura siguió avanzando, y entonces ocurrió algo que desafió toda lógica. Se acercó a una roca enorme, y en lugar de rodearla, simplemente la atravesó. Su cuerpo se fundió con la piedra como si fuera agua, y desapareció en un instante. Me quedé allí, temblando, incapaz de comprender lo que había visto. Pasé el resto de la noche junto a mi campamento, sin dormir, repasando una y otra vez lo sucedido. Al día siguiente, redacté mi reporte. Después de semanas sin respuestas, los guardabosques necesitaban algo concreto, y yo sabía que nadie me creería si describía lo que realmente había presenciado. Escribí que las desapariciones de los ciervos probablemente se debían a peleas internas dentro de la manada, quizás exacerbadas por una competencia territorial. Fue una mentira, pero una que sabía que protegería mi reputación y evitaría que me consideraran un lunático. Un mes después de presentar mi reporte, recibí una llamada de uno de los guardabosques. Con alivio, me informó que la población de ciervos parecía estar recuperándose poco a poco. No había más desapariciones inexplicables, y las cámaras trampa volvían a registrar actividad normal. Me agradeció por mi trabajo y sugirió que quizás mis investigaciones habían disuadido cualquier amenaza, fuera lo que fuera. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. La recuperación de los ciervos debería haberme dado satisfacción, pero solo me dejó con una sensación de vacío. Sabía que esa cosa seguía allí, escondida en las sombras del bosque, observando, esperando. Y aunque los ciervos parecían estar a salvo por ahora, no podía evitar preguntarme cuánto tiempo pasaría antes de que ese monstruo decidiera que era hora de cazar de nuevo. Continuamos. Mi nombre es Jake Morgan, y soy guardabosques en uno de los parques más alejados y olvidados del país. Para ser honesto, nunca fui un amante de los animales, ni del bosque, ni de nada relacionado con la naturaleza. No sé cómo terminé aquí,
Tal vez fue el resultado de una serie de malas decisiones o simplemente el destino jugando una mala broma. Pero este es mi trabajo, y por aburrido que sea, me ha dado algo que nunca pensé tener, una estabilidad, una oportunidad de hacer algo con mi vida. Por 2 años, mi rutina fue tan predecible como el amanecer y el anochecer, patrullar senderos, limpiar áreas de campamento, reportar cualquier anomalía. El bosque era solo eso, un montón de árboles, rocas y animales que no me importaban. Era una vida solitaria, tranquila, y a veces tan monótona que me preguntaba si algún día me volvería loco. Y entonces apareció él. Caleb Harper. Mi compañero, mi amigo, y, como me di cuenta con el tiempo, un psicópata en toda regla. Caleb no era como nadie que hubiera conocido antes. Era carismático, brillante, y con una mirada que podía desarmarte o hacerte estremecer. A su manera, él me enseñó a apreciar mi trabajo, a ver el bosque con otros ojos. Pero también me mostró algo que nunca quise entender, la profundidad de la oscuridad que puede habitar en un ser humano. Al principio, no lo noté. Caleb era solo un tipo extraño con un sentido del humor retorcido y una fascinación malsana por los secretos del bosque. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que había algo más detrás de su sonrisa. Algo peligroso. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Ahora, cada vez que patrullo esos senderos solitarios o escucho el crujir de las ramas bajo mis botas, no puedo evitar recordar las cosas que Caleb me mostró. Y aunque una parte de mí desearía nunca haberlo conocido, otra parte sabe que jamás olvidaré las lecciones que aprendí. Algunas personas son como el bosque, hermosas en la superficie, pero llenas de sombras y secretos que es mejor no desenterrar. Fue la mañana del 23 de octubre de 1973 cuando lo conocí. Recuerdo que el aire estaba fresco, el cielo despejado y el crujir de las hojas bajo mis botas mientras caminaba hacia la pequeña fogata en el centro del campamento. Yo estaba sentado bajo un viejo roble, tomando un café tibio de una taza metálica, cuando mi superior, Ilaiche García, se me acercó con una sonrisa cansada. Ilaiche era un hombre de avanzada edad, con arrugas profundas en el rostro y una calma que solo los años podían otorgar. «Mira, chico», dijo mientras se ajustaba su sombrero desgastado. «Él será el nuevo. Enséñale todo, porque a partir de mañana yo paso a ser un jubilado». Su risa retumbó como siempre, cálida y ligera, aunque esta vez llevaba una pizca de nostalgia. Junto a él, un hombre más joven se acercó. Vestía el uniforme estándar de guardabosques, pero de alguna manera lograba que se viera impecable, como si le perteneciera desde siempre. Era alto, de complexión delgada pero fuerte, con cabello oscuro perfectamente peinado. Sus ojos eran lo que más llamaba la atención, un brillo intenso y curioso, casi inquietante, que parecía observar más allá de lo visible. «Caleb Harper», dijo extendiendo la mano con una sonrisa que, en ese momento, me pareció genuina. Su voz era firme y segura, como si supiera exactamente quién era y qué estaba haciendo ahí. Algo que yo no podía decir de mí mismo ni después de 2 años en el trabajo. «Jake Morgan», respondí mientras estrechaba su mano. Su apretón era firme, pero no demasiado. Justo lo necesario para causar una buena impresión. El resto del día se lo dedicamos a recorrer los puntos clave del parque y repasar las tareas diarias. Le mostré los senderos que patrullábamos, las cabañas que vigilábamos, e incluso el almacén donde guardábamos nuestras herramientas. Le expliqué las reglas, la rutina y los procedimientos en caso de emergencia. Caleb escuchaba con atención, asentía y hacía preguntas precisas. Era asertivo al responder, como si todo le resultara tan natural que no necesitara pensarlo demasiado. Había algo fascinante en su manera de comportarse. Siempre tenía ese brillo en los ojos, como si supiera algo que el resto de nosotros ignoraba. No era arrogante, pero había una confianza en él que resultaba magnética. Cada tanto hacía un comentario que lograba sacarme una sonrisa, aunque no podía evitar sentir que había algo más detrás de su fachada amistosa. Una intensidad que no lograba descifrar.
Cuando terminamos de recorrer el último sendero, Caleb miró el bosque que se extendía ante nosotros y dijo algo que me quedó grabado. ¿Sabes, Jake? Hay algo especial en los lugares como este. No importa cuántas veces camines por aquí, siempre hay algo nuevo esperando ser descubierto. Los días siguientes a su llegada, Caleb y yo comenzamos a establecer una rutina que no estaba en el manual del guardabosques. Siempre que terminábamos nuestras labores, él sugería que saliéramos a explorar el bosque. Al principio, lo hacía más por cortesía que por verdadero interés. Después de todo, ya conocía cada sendero, árbol y roca de este lugar. O al menos, eso pensaba. Con Caleb, el bosque parecía transformarse. Era como si tuviera una manera especial de verlo, una perspectiva que me hacía notar cosas que antes ignoraba. Se detenía a observar cómo la luz del sol atravesaba las hojas o el sutil cambio en el canto de los pájaros al acercarse una tormenta. Hablaba de la naturaleza con una pasión casi poética, describiendo a los animales como si fueran personajes en un cuento. Un día, mientras seguíamos un grupo de ciervos desde la distancia, me dijo algo que me pareció extraño. ¿Sabes, Jake? Los animales no juzgan. Ellos no te miran con desprecio ni intentan cambiarte. Solo son. No respondí en ese momento, pero sus palabras se quedaron rondando en mi cabeza. Había algo en la forma en que lo dijo, como si hablara de algo más que animales. Caleb tenía una habilidad para disfrazar verdades personales como reflexiones generales, y ese día no fue la excepción. Una tarde, después de una larga jornada patrullando, nos sentamos en un tronco frente al campamento. El sol se escondía detrás de las montañas, y el crepúsculo cubría el bosque con sombras alargadas. Caleb estaba más callado de lo habitual, y su mirada parecía perdida en el horizonte. Finalmente, rompió el silencio. Jake, comenzó, con un tono más bajo de lo habitual. Quiero contarte algo. Un secreto, supongo. Lo miré, algo sorprendido. Caleb no era alguien que pareciera necesitar confesiones. Sé que puedo parecer alguien seguro y, bueno, diferente. Pero la verdad es que nunca encajé, ¿sabes? A mí no me gustan las mujeres. ¿Me entiendes? Cuando era niño, solían golpearme por eso. Mis propios padres, incluso en la universidad, las cosas no mejoraron mucho. Hizo una pausa, y su mirada cambió. Una intensidad amenazante, una dureza que nunca antes había visto en él, cruzó su rostro mientras preguntaba. Dime, Jake, ¿te doy asco? Su voz era baja, pero había algo afilado en ella, como una hoja a punto de cortar. Lo miré fijamente, tratando de medir mis palabras. Finalmente, respondí. No, Caleb. Los gustos de una persona no son razón para tratarla mal. Tú no estás mal, ellos son los que están mal. Sus hombros, tensos como una cuerda a punto de romperse, se relajaron. Una sonrisa leve, casi imperceptible, apareció en su rostro y asintió en silencio. Desde ese día, nuestra amistad se hizo más profunda. Compartíamos más que el trabajo, compartíamos secretos, pensamientos y, de alguna manera, una camaradería que nunca había experimentado antes. Pero entonces llegó esa fatídica tarde. La tarde que marcó el comienzo del fin. Una tarde donde Caleb mostró un lado de sí mismo que ni yo ni el bosque podríamos olvidar. Esa tarde estaba impregnada de un aire extraño, como si el bosque supiera que algo terrible estaba por ocurrir. Caleb estaba inquieto desde el momento en que aquel campista soltó su comentario, riéndose con desdén mientras hablaba de los homosexuales. Las palabras volaron como flechas, y aunque intenté mantener la calma, su efecto en Caleb fue evidente. Él, con su osadía habitual, no se quedó callado. A mí me gustan los hombres, dijo Caleb, con una sonrisa que no era más que un escudo contra la tormenta que se avecinaba. El grupo quedó en silencio por un instante, y entonces uno de ellos, el más joven, soltó una risa burlona, lanzando un comentario hiriente que no alcancé a escuchar del todo.
pero cuyo impacto fue innegable. Caleb, que hasta ese momento parecía manejar la situación, dio un paso adelante. Lo vi tensarse, sus puños apretados y esa mirada oscura que había aprendido a reconocer. Intervine antes de que todo se saliera de control. «Basta», dije, poniéndome entre ambos. Lo separé con fuerza y envié a Caleb de regreso al campamento con una mirada firme. Él me fulminó con los ojos, pero obedeció, girándose sin decir una palabra. Llevé a los campistas al lugar designado para acampar y les di las instrucciones básicas, todo mientras mi mente seguía en Caleb. Al regresar al campamento, lo encontré sentado junto a la fogata, mirando fijamente las llamas. Me acerqué y hablé con calma. «Caleb, sé que lo que dijo estuvo mal, pero no puedes simplemente pelearte aquí como si nada. Ellos son clientes, están bajo nuestra responsabilidad». Él asintió, visiblemente arrepentido, pero no dijo nada más. La conversación terminó ahí, o eso pensé. Esa noche, mientras todos dormían, algo me despertó. Una incomodidad creciente, un presentimiento que no podía ignorar. Me levanté y fui a buscar a Caleb en su cabaña, pero no estaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras las piezas encajaban en mi mente. Sabía que las palabras de aquel campista lo habían afectado más de lo que había mostrado. Y sabía, con una certeza aterradora, hacia dónde se dirigía. Tomé mi linterna y corrí hacia el lugar donde los campistas habían montado sus tiendas. El bosque estaba envuelto en sombras, y el crujir de las hojas bajo mis botas era lo único que rompía el silencio. Finalmente, lo vi. A unos metros de las tiendas, en una pequeña explanada iluminada por la pálida luz de la luna, estaba Caleb. Su uniforme estaba salpicado de algo oscuro, y frente a él, en el suelo, yacía el cuerpo del campista con el que había discutido. Mi garganta se cerró al ver lo que había hecho. Caleb estaba de rodillas, jadeando, con los nudillos ensangrentados. El cráneo del campista ya no era reconocible, lo había golpeado tantas veces que apenas quedaba algo que pudiera identificar como un rostro. «Caleb», grité, corriendo hacia él, pero no se movió. Me quedé paralizado, mirando la escena. Caleb levantó la vista hacia mí, y sus ojos, esos ojos que antes me habían parecido brillantes y magnéticos, estaban ahora vacíos, como si toda humanidad se hubiera desvanecido. «Jake», susurró, su voz temblorosa. Luego, como si algo en él se rompiera, dejó escapar un grito desgarrador que resonó en el bosque. No sabía qué hacer. Parte de mí quería gritar, correr, pedir ayuda. Pero otra parte, la parte que lo había considerado un amigo, quería entender, quería justificar lo que había hecho. Me arrodillé junto a él, sin apartar la mirada del cuerpo destrozado. «¿Qué hiciste, Caleb?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no respondió. Solo se quedó ahí, temblando, mientras el bosque guardaba un silencio sepulcral, como si también estuviera en shock por lo que acababa de ocurrir. Caleb se quedó allí, arrodillado en el suelo, con el cuchillo temblando en su mano. Sus ojos, ahora inundados de lágrimas, me miraron con una mezcla de dolor y desesperación. Su voz, rota, apenas fue un susurro cuando dijo: «Jake, ojalá nunca hubiera nacido». Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera detenerlo, Caleb levantó el cuchillo y se lo hundió en el cuello con una precisión devastadora. Un chorro de sangre caliente me salpicó el rostro mientras me lanzaba hacia él, tratando de detener lo inevitable. Pero ya era demasiado tarde. La vida se apagó en sus ojos, y el peso de su cuerpo cayó sobre mis brazos. Lo abracé, ignorando la sangre que empapaba mi uniforme, y grité su nombre una y otra vez, esperando que de alguna manera pudiera regresar. Pero Caleb ya no estaba. La persona que más había llegado a apreciar, la única que me había hecho sentir realmente comprendido en este mundo, se había ido para siempre. Los días siguientes pasaron como un borrón. La policía llegó, las investigaciones se realizaron, y finalmente, el caso se cerró.
Fue declarado un incidente trágico, una cadena de eventos desafortunados que culminaron en una pérdida irreparable. Pero para mí, aquello era más que un caso cerrado. Era una herida que nunca sanaría. No podía dejar de revivir esa noche, los gritos, la sangre, la mirada vacía de Caleb mientras la vida se desvanecía de él. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Y cada vez que pensaba en él, sentía un peso insoportable en el pecho. No justifico lo que Caleb hizo. Quitarle la vida a alguien, incluso a una persona que destila odio, no es la respuesta. No puedo defender su acción, pero tampoco puedo ignorar la injusticia que lo empujó a ese abismo. Vivimos en un mundo que lo juzgó, que lo trató como si su existencia misma fuera un error. Un mundo que lo rompió hasta que no pudo soportar más. No sé en qué tiempo escuchen esta historia. Quizás la oigan dentro de 10 años, o 20. No sé si las cosas serán diferentes, si el mundo habrá aprendido a aceptar a personas como Caleb y como yo, a vernos por lo que somos, humanos, con sueños, miedos y amor. Lo que sí sé es que en este tiempo, en esta época, ser como nosotros no es vivir. Es sobrevivir. Es cargar con una etiqueta que otros usan para despreciarte, para juzgarte, para relegarte a las sombras. Caleb no merecía ese odio. Ninguno de nosotros lo merece. Pero aún hoy, cada vez que camino por esos senderos solitarios, siento su presencia, como un susurro entre los árboles, recordándome la fragilidad de nuestro mundo y la importancia de luchar por un cambio. Espero que, cuando alguien escuche esta historia, ya no sea necesario contarlas. Que Caleb no sea recordado solo por su final, sino por el hombre que era. Y que algún día, las sombras en las que vivimos sean iluminadas por la comprensión y el amor. Continuamos. Mi nombre es Diego Márquez, y siempre he sentido una conexión especial con los bosques. Tal vez porque crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas y árboles centenarios, o tal vez porque allí encontraba una paz que ningún otro lugar podía ofrecerme. Pero lo que viví en el Bosque Negro no fue paz. Fue algo que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Era una tarde de otoño cuando llegué. Las hojas doradas crujían bajo mis botas mientras caminaba hacia el corazón del bosque. Había oído hablar de ese lugar desde que era niño, una extensión densa y oscura donde el sol apenas penetraba y donde los lugareños evitaban entrar, especialmente al caer la noche. Pero yo no era supersticioso. Era un biólogo en busca de especímenes para un estudio sobre insectos y ecosistemas desconocidos. El Bosque Negro, con su reputación de ser inexplorado, me pareció el lugar perfecto. Mi equipo consistía en una mochila con provisiones básicas, una tienda de campaña y mi confiable cuaderno de campo. Había planeado pasar 3 días en el bosque, recolectando muestras y observando la fauna. La primera jornada fue tranquila, encontré escarabajos, orugas y una que otra araña que resultaron ser interesantes, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, todo cambió al anochecer del segundo día. La primera señal de que algo andaba mal fue el olor. Un hedor nauseabundo se levantó de repente, como a carne podrida mezclada con tierra húmeda. Al principio pensé que era un animal muerto cerca, pero no encontré ningún rastro. Luego vino el sonido, un susurro constante, como el roce de algo viscoso arrastrándose entre las hojas. Me detuve, encendiendo mi linterna y barriendo el área con el haz de luz. No vi nada al principio, pero el sonido continuaba, acercándose cada vez más. Fue entonces cuando noté el suelo. Parecía moverse, como si estuviera vivo. Me agaché, acercando la linterna, y lo vi, gusanos. Miles, tal vez millones, retorciéndose en una masa indescriptible que cubría la tierra. No eran gusanos normales. Eran largos, de un tono blanquecino que brillaba ligeramente bajo la luz y tenían pequeños apéndices en sus costados que parecían garras. Nunca había visto algo así, ni siquiera en los textos más extraños que había leído durante mis años de estudio. Mi instinto me decía que retrocediera, pero algo me impidió moverme.
Tal vez fue la fascinación científica, o tal vez fue el miedo paralizante de enfrentar lo desconocido. Entonces, algo cambió. Los gusanos comenzaron a avanzar hacia mí, arrastrándose con una velocidad antinatural, como si supieran exactamente dónde estaba. Retrocedí lo más rápido que pude, tropezando con las raíces expuestas y tratando de mantener la linterna enfocada en el suelo que se retorcía como si estuviera vivo. Mi respiración era un eco irregular en la quietud opresiva del bosque. Intenté concentrarme, buscar una explicación lógica. Parásitos desconocidos, pensé. Tal vez una especie invasora que había evolucionado para sobrevivir en estas condiciones extremas. Pero en el fondo sabía que esto era algo más. Algo que no encajaba con lo que había aprendido en todos mis años de estudio. Mientras mi mente vagaba entre teorías, un ruido seco me arrancó de mis pensamientos. Era un golpe sordo, como el de un saco cayendo desde gran altura. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver cómo algo se desplomaba desde las ramas altas de un árbol cercano y aterrizaba pesadamente frente a mí. Era un mono aullador. O al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo, normalmente robusto y ágil, yacía inmóvil en el suelo, reducido a un esqueleto flaco cubierto por jirones de piel. Sus ojos estaban hundidos, opacos, como si toda la vida hubiera sido drenada de su interior. Pero lo peor eran los orificios. Pequeños agujeros salpicaban su torso, brazos y rostro, como si algo hubiera perforado su carne desde dentro. Al principio, pensé que eran simples heridas. Pero entonces los vi moverse. Las larvas, idénticas a los gusanos que había encontrado antes, emergían y se retorcían en un patrón espeluznante, como si trabajaran en sincronía. Algunas todavía estaban alojadas dentro del cuerpo del mono, asomándose por los orificios con movimientos lentos y metódicos. El hedor que despedía el cadáver era insoportable, una mezcla de podredumbre y un olor acre que no había sentido antes. Me cubrí la nariz con la manga, luchando por no vomitar, mientras intentaba apartar la vista de aquella grotesca escena. Pero no podía. Mis ojos estaban clavados en el espectáculo macabro que tenía frente a mí. El horror que tenía frente a mí me anclaba al suelo. Fue el olor lo que finalmente me devolvió la razón, ese hedor pútrido que había sentido antes ahora parecía rodearme por completo. Tenía que salir de allí. Mi instinto de supervivencia finalmente tomó el control y me giré para correr, tropezando entre raíces y ramas, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí. La linterna se tambaleaba en mi mano, proyectando sombras grotescas en los árboles, y mi respiración era un rugido constante en mis oídos. Cada crujido, cada movimiento en la penumbra, me hacía pensar que esos gusanos estaban siguiéndome, que esa masa viva me alcanzaría en cualquier momento. Cuando creí haberme alejado lo suficiente, el olor volvió, más fuerte que nunca. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible, el hedor no venía del bosque. Venía de mí. Me desplomé contra un árbol, encendí la linterna y apunté hacia mi pierna izquierda. La tela de mi pantalón estaba húmeda, pegajosa. Con manos temblorosas, lo levanté, y lo vi, las larvas. Habían perforado mi piel, dejando pequeños agujeros por los que se retorcían lentamente. Eran iguales a las que había visto antes, pero ahora estaban en mí. No sentía dolor, quizá por la adrenalina, o tal vez porque estas criaturas liberaban algún tipo de sustancia que adormecía los nervios. Pero el horror de ver cómo mi propia carne albergaba a esas cosas me revolvió el estómago. Tomé mi cuchillo de supervivencia con un pulso tembloroso. No tenía tiempo para pensar ni para dudar. Una por una, empecé a extraerlas, apretando la mandíbula para no gritar. Cada vez que una salía, dejaba un agujero pequeño pero profundo, del que brotaba sangre mezclada con un líquido amarillento. El proceso pareció durar horas. Cuando terminé, mi pierna era un desastre de heridas abiertas. Apenas podía moverla, pero sabía que quedarme allí no era una opción. Arranqué un pedazo de mi camisa para improvisar un vendaje, atándolo alrededor de mi muslo para detener el sangrado, y me forcé a levantarme.
El camino de regreso al campamento fue una tortura. Cojeaba, tambaleándome, cada paso una lucha contra el agotamiento y el miedo. Cuando finalmente vi las luces de mi campamento, caí de rodillas. Usé lo último de mis fuerzas para alcanzar la radio y reportar lo que había sucedido. Hablé de los gusanos, del mono, de mi pierna. El tono incrédulo del operador al otro lado de la línea era evidente, pero aseguraron que enviarían ayuda. Mientras esperaba, recostado junto a la radio, mi mente iba y venía entre el miedo y la incredulidad. ¿Qué eran esas cosas? ¿Cómo podían existir criaturas así, tan lejos de cualquier comprensión humana? Unas horas más tarde, escuché el sonido distante de un helicóptero. La ayuda había llegado. Los médicos que me atendieron estaban horrorizados por las heridas en mi pierna, pero no hicieron preguntas. Agradecí su silencio. Nunca volví al bosque negro. Incluso ahora, años después, evito los lugares oscuros y densos, donde los árboles bloquean la luz del sol. No sé si alguien solucionó el problema, si enviaron un equipo de científicos o simplemente decidieron dejar ese lugar en paz. Pero algo me dice que ese bosque guarda sus secretos muy bien. A veces, en las noches más tranquilas, juro que todavía puedo oler ese hedor nauseabundo, y mi pierna, aunque completamente curada, parece arder en un recordatorio silencioso de lo que dejé atrás. Continuamos. Mi nombre es Samuel Karema, y trabajo como ranger en la selva del Congo. Mi vida siempre ha estado ligada a la naturaleza, crecí rodeado de ella y encontré en este trabajo no solo un sustento, sino un propósito. La mayoría de los días los paso patrullando, vigilando que cazadores furtivos no violen este santuario, protegiendo a las criaturas que dependen de este lugar para sobrevivir. Siempre armado, siempre alerta. Esa noche, una víspera de Navidad como cualquier otra, estaba solo en el campamento. Mis compañeros habían regresado a casa para celebrar con sus familias, pero yo me quedé. No tengo familia, al menos no en el sentido tradicional. Este campamento, con su constante olor a madera húmeda y tierra, es mi hogar, y los sonidos de la selva son mi compañía. El calor era sofocante, como siempre en esta región, y la humedad pegajosa hacía que incluso el aire pareciera pesado. Había terminado mi patrullaje diario sin incidentes, algo que siempre agradecía. Los cazadores furtivos son una amenaza constante, y nunca sabes cuándo uno de ellos podría decidir que un ranger solitario es un obstáculo a eliminar. Me senté junto a la pequeña fogata que había encendido para espantar a los mosquitos y calentar mi cena enlatada. La selva estaba viva a mi alrededor, un coro de grillos, ranas y el ocasional grito de un mono lobo en la distancia. Todo era normal, o al menos, tan normal como puede ser la vida en uno de los lugares más salvajes del mundo. Pero esa noche, algo cambió. Primero fue el silencio. No un silencio gradual, sino uno abrupto, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El canto de los grillos cesó, las ranas se quedaron calladas, y hasta el viento, que hacía crujir las ramas de los árboles, pareció detenerse. Me puse en alerta de inmediato. La selva no es silenciosa a menos que algo esté mal. Tomé mi linterna y mi rifle, instintivamente preparado para enfrentar lo que fuera. Escuché un crujido en la maleza a unos metros de distancia, un sonido que no pertenecía a ningún animal que conociera. Era lento, pesado, como si algo grande se estuviera moviendo con cautela. Encendí la linterna y apunté hacia el origen del ruido. Mis ojos buscaron entre los arbustos y los troncos retorcidos, pero no vi nada. Sin embargo, sentí algo. Era una presencia que no podía explicar, un peso en el aire que me hacía querer retroceder. Y entonces, lo vi. Un destello, un movimiento entre las sombras que me hizo dudar de mis propios sentidos. Algo estaba allí, algo que no era un animal ni un hombre, pero parecía pertenecer a ambos mundos. Mi corazón latía con fuerza mientras me convencía de que lo que había visto no era más que un efecto de la oscuridad y el cansancio. Pensé que probablemente se trataba de un cazador furtivo.
Tal vez uno de esos jóvenes reclutados por hombres sin escrúpulos que los lanzan al peligro sin importarles su destino. No sería la primera vez que atrapaba a uno de esos muchachos, desesperados y asustados, que apenas sabían lo que hacían. Tomé aire y grité con la voz más autoritaria que pude. «Sal de ahí o te mueres». No era una amenaza vacía. En el Congo, las leyes son crudas, y si un ranger te sorprende cazando ilegalmente, tu vida pende de un hilo. Aquí, la naturaleza no es la única que se rige por la ley del más fuerte. Sin embargo, no quería disparar. No quería tener que llevar la carga de otra vida, especialmente si se trataba de un chico obligado a estar allí. El eco de mi voz se apagó entre los árboles. El silencio persistía, tan opresivo como antes. Ni un murmullo, ni un crujido, ni un movimiento. La selva, normalmente tan vibrante, seguía congelada en un mutismo antinatural. Esperé unos segundos, con el dedo en el gatillo, y luego otro sonido llegó a mis oídos. Era un susurro, pero no como el de alguien que intenta moverse en silencio. Era algo que parecía venir de todas partes y de ninguna, un murmullo grave, casi gutural, como si los mismos árboles estuvieran susurrando secretos que no debía escuchar. Apunté hacia la dirección en la que había visto la sombra, aunque ahora parecía un punto sin sentido en la inmensidad de la selva. Mi instinto me decía que disparara, pero mi lógica me pedía calma. Algo no cuadraba. Si fuera un cazador, habría huido al escuchar mi grito. O, en el peor de los casos, habría disparado de vuelta. Finalmente, decidí actuar. Apreté el gatillo. El estruendo del disparo cortó el aire como un trueno, llenando la noche de un eco prolongado. La ráfaga de luz que acompañó al disparo iluminó brevemente el área, y entonces lo supe. Había apuntado bien, exactamente hacia donde creía haber visto algo, pero allí no había nada. Ni una figura, ni una sombra que se moviera, ni siquiera el sonido de una rama cayendo al suelo. Mi respiración se aceleró y el sudor comenzó a correr por mi frente. Miré alrededor, moviendo la linterna de un lado a otro, tratando de convencerme de que solo había fallado, que mi vista me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era así. El susurro regresó, más fuerte esta vez, y con él, un leve crujido detrás de mí. Giré sobre mis talones, apuntando con el rifle, pero no vi nada. La sensación de ser observado se intensificó, como si la selva misma me estuviera juzgando. Me repetí a mí mismo que debía mantener la calma. Sin embargo, una idea comenzaba a formarse en mi mente, una que rechazaba con todas mis fuerzas: aquello que había visto, aquello que me observaba, no era humano. La criatura apareció entonces, emergiendo de entre las sombras como si formara parte de ellas. Era una bestia bípeda, cubierta de pieles de otros animales, como si su atuendo fuera un macabro tributo a las criaturas que habitan la selva. Su rostro era como el de un orangután, con esas mejillas anchas y prominentes, pero había algo profundamente antinatural en su mirada, unos ojos pequeños, negros como la noche, que me atravesaban con una intensidad aterradora. Su cuerpo, en contraste con su rostro, era esbelto y delgado, pero sus extremidades terminaban en garras que recordaban a las de un depredador. Se movía con una agilidad inquietante, como si no perteneciera completamente a este mundo. Me miró directamente, y en ese instante supe que no había lugar para la negociación ni para el escape. La criatura flexionó sus piernas, preparándose para saltar. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que mi instinto se activara. Sin pensarlo, apreté el gatillo una y otra vez. Los disparos resonaron en la noche, cada uno iluminando brevemente la criatura y confirmando la realidad de su existencia. Pero mis balas no parecían afectarla. Cada impacto apenas la hacía retroceder, y su mirada permanecía fija en mí, llena de una furia primitiva. Desesperado, seguí disparando hasta que el clic seco del rifle me indicó que ya no quedaban más balas. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia mí.
Sentí un dolor indescriptible en el pecho, un ardor que me robó el aliento mientras sus garras desgarraban mi carne. Intenté gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. La oscuridad se cerró sobre mí, y mi cuerpo se desplomó. Cuando abrí los ojos, no estaba en el campamento ni en la selva. La luz blanca y fría de un hospital me envolvía, y un fuerte olor antiséptico inundaba mis sentidos. Intenté moverme, pero un dolor agudo me recorrió desde el pecho hasta el abdomen. Bajé la mirada y vi que estaba vendado. Una enfermera entró al cuarto, sorprendida al verme despierto. Me explicó que un grupo de turistas que recorría la selva había encontrado mi cuerpo y que, milagrosamente, aún estaba vivo. Pero sus palabras solo me confirmaron lo que ya sabía: la piel desde mi pecho hasta el abdomen había sido arrancada, como si alguien, o algo, hubiera intentado desollarme. Quise preguntarles si habían visto algo más, si había rastros de la criatura, pero en sus ojos solo encontré confusión. No tenían respuestas para mí, solo palabras de consuelo que no calaban en la profundidad del horror que había vivido. Hoy, mientras escribo esto, siento el peso de esa noche en cada cicatriz que cruza mi cuerpo. No sé qué era esa criatura, pero estoy seguro de que no pertenecía a este mundo. La selva, con toda su belleza y misterio, guarda secretos que los humanos no deberíamos intentar comprender. A veces, en la quietud de la noche, escucho un murmullo, como el que llenó el aire aquella vez. Y me pregunto si, algún día, esa cosa volverá a buscarme.